Revelado. El increíble tour de 1783 por la inhumana prisión de Newgate, un infierno en Londres. El bullicioso puerto de Londres había dado la bienvenida a Miguel con un viento helado que parecía susurrarle promesas y amenazas entremezcladas. La calidez de su hogar en España se desvanecía en la distancia, sustituida por un frío que impregnaba no solo su piel, sino también su alma. Cada paso hacia el bufete de abogados donde había comenzado a trabajar era un recordatorio de su lucha constante. La vida es una lucha, pero el esfuerzo vale la pena, repetía para sí mismo. Sin embargo, en medio de su deseo de superación, se sentía atrapado, convertido en un inmigrante en lugar de un futuro abogado en Londres. El ambiente en el bufete era un laberinto de murmullos y papeles acumulados, donde su conocimiento del derecho parecía consumirlo sin dejarle espacio para brillar. Migajas de tareas administrativas, sin valor alguno en comparación a su deseo de hacer justicia, comenzaban a generar en su interior un hormigueo de resentimiento. Miradas despectivas de los colegas lo atravesaban como dagas, reforzando su sensación de ser un extraño en esa tierra hostil. La tensión crecía. Su mente acelerada oscilaba entre la determinación de demostrar su valía y el temor a ser rechazado. Un día, mientras intentaba concentrarse en un viejo tomo de leyes, una carta con sello negro llegó a sus manos, trayendo consigo un torbellino de angustia. Su hermano, encarcelado en la infame prisión de Newgate, acusado de un crimen que no cometió. El aire que solía ser fresco ahora lo aplastaba. El horror y la desesperación envolvían su corazón. Su mente giraba, cuestionándose si podía permanecer inactivo, ocultándose tras la burocracia de un sistema que fallaba a quienes más necesitaban justicia. Las palabras de su madre resonaban en su mente: la familia es el tesoro más grande. Ahora, aquella declaración lo consumía. Sabía que debía tomar acción, que la vida de su hermano pendía de un hilo. Así, la idea de infiltrarse en Newgate comenzó a tomar forma en su mente, desafiante y peligrosa. Sin embargo, la incertidumbre pesaba sobre él como una sombra implacable. ¿Cómo podría enfrentar un lugar donde la opresión se tornaba palpable a cada paso? ¿Podría realmente hacer una diferencia en un sitio donde el sufrimiento parecía ser la norma? La angustia le oprimía el pecho. Las manos le sudaban al pensar en la misión que se proponía. El horror de esas celdas, repletas de hombres quebrantados, lo asustaba. Poco a poco, la idea de romper esas cadenas de injusticia se transformaba en un fuego que ardía en su interior. Pero el miedo a lo desconocido lo paralizaba, cuestionando cada paso que planeaba dar. Era un dilema moral, arriesgar su seguridad, su vida, tal vez incluso su futuro como abogado, en busca de la verdad que salvaría a su hermano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba, el tiempo jugaba en su contra. La idea de su hermano sufriendo en un lugar de horror intensificaba su determinación, pero también la desesperación. En medio de su dilema, una figura emergía: Ana, una abogada, que también luchaba con sus propios demonios. Juntos, podrían interceder en su camino por la verdad, pero confiar en ella significaba abrirse a más traiciones. La vida era un juego de sombras, lleno de traiciones y secretos, donde cada decisión podía ser fatal. Miguel sentía que estaba a punto de ser arrastrado hacia un abismo del cual no podría escapar. Su lucha apenas comenzaba. El reloj del bufete marcaba un compás cruel que torturaba los pensamientos de Miguel. Cada campanada era un recordatorio de que el tiempo se agotaba.
La sombra de su hermano en Nugget se cernía sobre él, y, en medio de su agonía, la idea de tomar acción comenzaba a formularse con una claridad inquietante en su mente. Miguel decidió que la mejor defensa frente a la incertidumbre era prepararse. La determinación comenzaba a desplazar el miedo. Se pasaba las noches investigando sobre la prisión y sus entresijos, anotando detalles sobre sus prisiones, cómo funcionaban, quiénes eran los responsables y qué posibles conexiones podía explotar. El viejo tomos de leyes que antes lo abrumaba se transformaron en una fuente de inspiración. Una guía legal que le prometía el conocimiento necesario para extraer a su hermano de ese oscuro lugar. Con cada hora de estudio, su comprensión del derecho se volvía más firme, pero también se sentía más distante de sus colegas. La envidia brotó en su corazón cuando miraba a los que lucían confiados, indiferentes al destino de aquellos como su hermano. Se dio cuenta de que su ambición no solo era válida, era vital. Luchó contra el resentimiento que crecía dentro de él. Necesitaba enfocarse en su propósito, en la misión que había decidido aceptar. La figura de Ana continuaba acechando sus pensamientos, como una sombra intermitente. Durante días la observó desde la distancia, cuestionando su disponibilidad y capacidad para apoyar su causa. Se decía a sí mismo que no podía permitirse el lujo de ser selectivo en sus aliados, incluso si la duda sobre su lealtad lo atormentaba. Un día, decidió acercarse y proponerle una reunión. Ana escuchó atentamente y, a menudo, asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Tenía su propia historia, un pasado doloroso que la impulsaba a ayudar a aquellos que no podían defenderse. Miguel se dejó llevar por su sinceridad, aunque no podía evitar pensar que abrirse a alguien era exponerse a heridas más profundas. Sin embargo, comprendió que tenía que arriesgarse. La vida de su hermano dependía de ello. Mientras trabajaban juntos, Miguel comenzó a descubrir sus propias habilidades ocultas. La forma en que planteaba sus argumentos y analizaba casos comenzó a hacer eco en Ana, quien se convertía en su mentor. Se sentía más capaz, más seguro de sí mismo. Con ella, realizó simulaciones de interrogatorios y ensayos sobre cómo infiltrarse en la prisión, estudiando los movimientos, los guardias y las rutinas. A través del sudor de noches sin dormir, Miguel comprendió que su futuro profesional no se definía solo por ser abogado, sino por convertirse en un defensor de quienes carecen de voz. En cada palabra que escribía y en cada plan que trazaba, encontraba motivación en la imagen de su hermano tras las rejas. Sin embargo, una sombra de duda siempre lo acompañaba. Cada avance que lograba era también un recordatorio del riesgo, la posibilidad de fracasar temerosamente. Una noche, mientras revisaban documentos estratégicos, Ana encontró un detalle perturbador que lo conectaba con el caso de su hermano. Su expresión cambió completamente, y Miguel sintió que el aire se volvía denso. Lo que leerían a continuación podría ser la clave para su liberación. Pero también podía desatar un vendaval de fuerzas hostiles que buscaban proteger sus secretos. Miguel sabía que estaban a punto de cruzar un umbral del que no podrían regresar. Las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero una inquietante sensación de que el peligro también se acercaba comenzó a invadirlo. Un instante la sala se tornó un lugar de lucha no solo por la verdad, sino por la vida. Los pasos que tomarían a continuación definirían no solo su destino, sino el de su hermano y el de ellos mismos como abogados. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho vislumbrando un futuro incierto. El momento de revelar aquel secreto había llegado. ¿Serían capaces de enfrentarlo, o sus decisiones los llevarían a un abismo sin retorno? La atmósfera en la pequeña sala era densa, cargada de la tensión palpable que acompaña a cada decisión crucial. Miguel podía sentir cómo los latidos de su corazón competían con el silencio. Ordenando sus ideas mientras se detenía ante la revelación de Ana, con el documento tembloroso en sus manos. Cada palabra parecía resonar más que la anterior. El poder de la información era abrumador,
y la responsabilidad de utilizarla correctamente también. Ana rompió el silencio primero. Miguel, esto puede cambiarlo todo. Necesitamos actuar con rapidez. Sus ojos, que antes mostraban reflexión, ahora eran dos faros de urgencia. Miguel, sin embargo, sentía un torbellino de emociones. La posibilidad de liberar a su hermano lo llenaba de esperanza, pero también de un miedo intenso a las implicaciones de esa verdad. Pero, ¿y si es una trampa? Podría ser una maniobra para desactivarnos, murmuró Miguel, su voz envolviendo sus dudas. La idea de un movimiento en falso le helaba la sangre. Sabía que el sistema estaba lleno de sorpresas traicioneras. Es un riesgo. Pero cada día que pasa, tu hermano está sufriendo más. No podemos permanecer en la inacción por temor a lo desconocido, instó Ana, firme en su resolución. En ese momento, Miguel se dio cuenta de que su miedo no podía ser un obstáculo más. Aquel encuentro le había permitido vislumbrar sus propias fortalezas. Y no podía permitirse volver a ser un mero espectador de la lucha por la justicia. Se pasó la mano por el cabello, recogiendo la determinación que había estado acumulando en silencio. Tienes razón. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Necesitamos un plan. Se sentó más erguido, sacando el viejo cuaderno en el que había esbozado sus ideas sobre la prisión y sus funcionarios. Este era el momento de pasar de la teoría a la acción. Mientras discutían diferentes estrategias, Miguel comenzó a visualizar un enfoque que podría empatizar con las debilidades del sistema. Examine lo que tenía sobre los guardias, las rutinas que había estudiado y cómo podría usar esa información para crear distracción y asegurar su acceso a la prisión. Al hacerlo, redescubrió su capacidad no solo como abogado, sino como un solucionador de problemas ingenioso. Ana observaba atentamente, sus gestos y sus expresiones mostrando un claro apoyo a su creciente valentía. Había algo liberador en compartir aquel peso. Juntos eran más que la suma de sus partes. En cada paso que daban hacia un futuro incierto, Miguel comenzaba a comprender que la verdadera esencia de ser abogado no era solo ganar casos, sino luchar por aquellos que no podían defenderse. El día que eventualmente llevarían a cabo la misión se acercaba, y con él, un creciente sentido de responsabilidad. La idea de que pudieran fracasar siempre pendía sobre ellos, pero ahora Miguel no podía permitirse pensar en eso. Estaba decidido a dar lo mejor de sí y a encontrar no solo la salvación de su hermano, sino un nuevo camino para su propia vida. Sin embargo, justo cuando la estrategia comenzaba a delinearse en su mente, un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Dejad de investigar o enfrentaréis consecuencias insoportables. La amenaza, corta y precisa, tambaleó la confianza que había estado construyendo. Miguel sintió que el aire a su alrededor se tornaba irrespirable. La duda que había tratado de dejar atrás regresó a su mente con ferocidad, arrastrando consigo el eco de su antiguo temor. Se enfrentaba a un dilema: avanzar con su plan y arriesgar más de lo que podía permitirse, o dar un paso atrás. La decisión se presentaba en un instante crucial. Olvidaría lo aprendido y permitiría que el miedo decidiera por él. O se mantendría firme en su batalla por la verdad, sin importar las consecuencias. Mientras debatía estos pensamientos, el impulso de actuar latía intensamente en su interior, como un tambor marcando el paso hacia lo inevitable. Una verdad se alzaba entre los peligros inminentes. La vida de su hermano estaba en juego, y Miguel no podía mirar hacia otro lado. Se preparaba para tomar un camino que nadie había recorrido. La alarma en su pecho se encendió con más fuerza. Era un momento decisivo que determinaría no solo su futuro, sino el de todos los involucrados en esta oscura trama de secretos. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y las sombras estaban más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Miguel se quedó sentado, el mensaje parpadeando amenazadoramente en su pantalla. La advertencia resonaba en su mente, un eco sombrío que le recordaba los riesgos que corría al moverse en un terreno tan inestable.
Tenía dos opciones: renunciar, acobardarse y devolver a su hermano al oscuro rincón del olvido, o liberarse del miedo que lo había mantenido cautivo y avanzar hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Después de unos momentos de deliberación, un fuego nuevo ardió en Miguel. La realidad de la situación había sido enmarcada por el desafío y la amenaza, y en lugar de retroceder, decidió que eso sería el motor de su próximo movimiento. Era tiempo de dejar atrás el Miguel lleno de dudas, y darle la bienvenida a sí mismo como un abogado verdaderamente comprometido. Necesitamos reunir más información, afirmó, levantando la mirada hacia Ana. Su voz era ahora más firme. No voy a quedarme de brazos cruzados esperando que esto se detenga. Es momento de jugar en sus términos, pero con nuestra estrategia. Ana asintió, reconociendo ese cambio en él, mientras preparaban una lista de contactos y recursos potenciales. Miguel no podía evitar sentir que este era un momento de transformación personal. Había algo casi liberador en la idea de no depender únicamente del sistema institucional, sino de infiltrarse en él con astucia y sobre todo, con valentía. Después del encuentro, Miguel se encerró en su despacho. Cada rincón había sido testigo de su antiguo yo, pero esa noche, la habitación se convirtió en un campo de batalla donde su mente tramaba su propio destino. Decidió solicitar los registros de visitas a la prisión, una maniobra arriesgada, pero necesaria. Sabía que significaba abrirse a la posibilidad de ser rastreado, pero la urgencia lo empujaba hacia adelante. Mientras recorría sus apuntes, comenzó a notar patrones en la forma en que los guardias se turnaban. Colocó resaltadores de colores, trazó líneas que resaltaban posibles puntos débiles, y de pronto, lo que había comenzado como una tarea abrumadora parecía cobrar sentido. Miguel disfrutaba de esa faceta creativa de su trabajo, la del investigador que desentierra verdades ocultas. El reloj marcaba la medianoche, y la soledad del lugar aumentó el peso de su misión. Al mismo tiempo, una pequeña chispa de realización lo iluminaba. La seguridad de su hermano ya no dependía de la inercia del sistema, sino de su habilidad para actuar como un agente del cambio. ¿Quién dijo que los abogados solo defendían detrás de un escritorio? Un nuevo mensaje en su teléfono lo sacó de su ensimismamiento. El remitente era desconocido, un número registrado de forma oculta, y el contenido lo heló. La curiosidad puede llevarte a la muerte, detén esto ahora. Sin embargo, en lugar de paralizarlo, ese último mensaje avivó su deseo de descubrir. Miguel miró al vacío, resuelto a enfrentarse al horror que había alegrado tantas vidas con su osadía. Con la determinación renovada, elaboró un plan que podría resultar en un pequeño golpe al sistema. Llamaría a su viejo compañero de facultad, Julio, quien tenía conexiones dentro del mundo de la seguridad y los sistemas de información. La posibilidad de contar con un aliado lo llenó de confianza. Juntos podrían juntar las piezas del rompecabezas y encontrar la verdad detrás del velo de mentiras. Mientras se preparaba para comunicarse con Julio, un escalofrío lo recorrió. El peso de la responsabilidad volvió a asentarse sobre sus hombros. Sin embargo, un nuevo sentido de propósito nacía de ese sentido de peligro. Los errores de su pasado lo impulsaron y lo anclaron. El miedo se convirtió en palanca, y el terror de las amenazas ajenas solamente lo alimentó en su búsqueda de justicia. Miguel tomó aire, sintiendo como su resolución lo abrumaba. Sabía que la lucha estaba recién comenzando, y la verdad detrás de los muros de la prisión de su hermano sería un camino peligroso. Sin embargo, en esa lucha también se encontró a sí mismo. Un abogado decidido a actuar, desafiando tanto a sus enemigos como a sus propios límites. Con un par de toques en la pantalla de su teléfono, se preparó para un nuevo desafío. La noticia de su búsqueda pronto podría llegarle a otros que no tenían la valentía de enfrentarse al sistema. Su mente giró ante la idea. ¿Podría haber más amenazas ocultas en su vida personal que jamás había considerado? La batalla apenas comenzaba, y Miguel se dio cuenta de que, como nunca,
El futuro no sería solo una cuestión de riesgos, sino de descubrimientos que podrían cambiarlo todo por completo. La llamada a Julio resonó en la habitación, una mezcla de expectativa y tensión palpable. Cuando su antiguo compañero contestó, la voz de Miguel sonó decidida, cargada de un propósito renovado. Compartió su inquietud, abordando la situación con claridad y urgencia. Cada palabra que pronunció parecía atravesar el tiempo, creando un puente entre su pasado como estudiante idealista y la realidad cruda que enfrentaba ahora. «Necesito acceder a información sobre la seguridad de la prisión», le explicó Miguel. «Sé que no será fácil, pero hay algo que estoy dispuesto a hacer para lograrlo». Julio, reconocido por su ingenio, escuchó con atención. «Entiendo. Pero tienes que ser consciente de los riesgos. No es solo una cuestión de la ley. Es un asunto de personas que están dispuestas a todo». Las palabras de Julio fueron un recordatorio de la delgada línea que Miguel estaba dispuesto a cruzar. Sin embargo, en lugar de paralizarlo, ese sentido de peligro intensificó su determinación. Al colgar, Miguel comprendió que cada decisión que tomara no solo impactaría su vida, sino también la de su hermano. Se sintió como un guerrero, empuñando no una espada, sino el conocimiento y la estrategia. Días después, mientras esperaba la información de Julio, Miguel se sumergió en la documentación relacionada con el caso. Los expedientes, respaldados por pruebas y testimonios, se alineaban sobre su escritorio, desprendiendo un aire de verdad que lo motivaba. Cada hoja que pasaba encendía su curiosidad, enseñándole más sobre el verdadero funcionamiento del sistema. Se dio cuenta de que su visión se había expandido, no solo como abogado, sino como un luchador por la justicia. Empezó a elaborar un perfil de los miembros del cuerpo de prisiones, cada uno con sus vulnerabilidades y pequeñas debilidades que podía explotar. Miguel sabía que estaba jugando un juego complejo, donde cada movimiento debía ser meticulosamente planeado. La soledad de su despacho seguía acompañándolo, pero aquella soledad ya no le daba miedo. Era su aliada en su búsqueda de la verdad. Sin embargo, la presión emocional comenzó a acumularse. Una noche, mientras revisaba los mensajes escritos a mano en su cuaderno, sintió que el peso de cada decisión lo aplastaba. La culpa por poner en riesgo a su familia se mezclaba con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, Miguel tomó la decisión de equilibrar su vida personal y profesional. Llamaría a su madre para reconectar, para que supiera que estaba bien y que no estaba solo en esta batalla. La conversación con su madre, aunque breve, le ofreció un respiro. Recordó las lecciones de resiliencia que ella le había impartido. En momentos de oscuridad, su voz resonaba en su mente: siempre debes luchar por lo que es justo. Aunque el camino parezca desolado, su madre había sido un faro, y en ese instante, Miguel se sintió fortalecido. No importaba cuán adverso fuera el panorama, él tenía dentro de sí su propia luz. Al día siguiente, el mensaje que tanto había esperado llegó. Con una mezcla de trepidación y anticipación, Miguel comenzó a leerlo. Julio le había proporcionado datos críticos sobre las rutinas de los guardias y los sistemas de seguridad de la prisión. Sin embargo, al final del mensaje, un anexo le hizo fruncir el ceño. Cuidado con tu integridad, Miguel. No todos en la prisión serán lo que parecen. El sudor frío le recorrió la espalda. Esa advertencia resonaba en su mente y, por un momento, las piezas del rompecabezas se sintieron mucho más complicadas. No solo debía proteger a su hermano, también tenía que cuidarse a sí mismo. Miguel se dio cuenta de que la lucha no solo era por la justicia, sino por su propia supervivencia en un sistema que podía devorarlo. Con el nuevo desafío en el horizonte, Miguel se sintió más decidido que nunca. Era hora de concentrarse y ejecutar su plan. Tenía que infiltrarse en ese mundo, y de alguna manera, descubrir quiénes eran los verdaderos peligros acechando en las sombras. La revelación de que había más en juego lo empujó hacia adelante,
y en su corazón ardía la certeza de que estaba a punto de dar un paso decisivo en su camino hacia la verdad. ¿Pero a qué costo? La sombra de la incertidumbre seguía acechando. Miguel sabía que el próximo paso lo llevaría a una encrucijada donde su valentía sería puesta a prueba como nunca antes. La pregunta aún flotaba en su mente: ¿sería capaz de enfrentarlo? ¿Y qué descubriría al otro lado de esa línea? La mañana siguiente llegó con un aire pesado y absoluto. Miguel se sentó en su escritorio. Aún procesando las advertencias de Julio, las hojas de documentos desesperanzadores estaban esparcidas a su alrededor como un campo de batalla, cada una marcando una parte de su viaje, pero ahora su distrito personal se sentía más amenazante. Sabía que cruzar la frontera entre su vida cotidiana y el oscuro mundo de la prisión requeriría una mente afilada y una disposición inquebrantable. Se recordó a sí mismo que había algo más grande en juego. Mientras el sol filtraba su luz en su oficina, su mente comenzó a trabajar estratégicamente. La inminencia de su infiltración requería preparación, y debía crear un plan. Las vulnerabilidades de los guardias, cuya información había recopilado, pasaron a ser su principal foco. Fue entonces cuando decidió que no solo iba a estudiar su rutina. Necesitaba meterse en sus zapatos, anticipar sus movimientos y conocer sus debilidades de manera más profunda. Alzó la vista y se encontró especialmente retador. Concentrarse en el objetivo lo ayudó a silenciar el ruido interno. No podía dejar que el miedo a la exposición lo dominara. Tenía que ser meticuloso y disciplinado. Comenzó a escribir un guión mental de cómo se presentaría en el mundo penitenciario, una especie de apariencia que le permitiría interactuar sin levantar sospechas. Su experiencia anterior como abogado se convertiría en su aliada en esta misión. Podía hablar el lenguaje de la autoridad, algo que seguramente impresionaría a sus futuros interlocutores. La planificación incesante absorbía cada parte de su ser, y pronto notó cómo, tras varios días de trabajo arduo, había comenzado a adquirir una confianza que antes lo eludía. Cada dato que recopilaba lo empoderaba aún más, convirtiendo la ansiedad en algo utilizable. Sin embargo, a medida que profundizaba en su tarea, la realidad de lo que estaba a punto de hacer le golpeaba más intensamente. Era una aposta alta, y sabía que, al jugar, también estaba poniendo en juego su ética personal. Una tarde, mientras revisaba el último de los informes sobre la prisión, su mente divagó hacia su hermano. Pensó en el sufrimiento que él había atravesado y en lo que significaba. Para él, eso lo llevó a cuestionarse aún más. ¿Estaba realmente preparado para este camino? La lucha interna lo hizo dudar, pero la imagen de su hermano encadenado en una celda lo llenó de nuevo de determinación. Era como si cada decisión, cada paso que daba, se conectara profundamente con su propósito más esencial: liberar a su hermano del ciclo de dolor. Miguel decidió concretar sus pensamientos en acción. Prepararía un ensayo que capturaría tanto su experiencia profesional como su visión humanitaria. Esta mezcla lo ayudaría a generar empatía entre aquellos que lo rodearían, además de permitirle ejecutar su estrategia de infiltración desde una perspectiva de conexión genuina. Al escribir, su mente se fue despojando de la inseguridad, y en cada párrafo, la claridad se fue apoderando de su ser. Al terminar, su corazón latía con fuerza. Había creado un manifiesto que le serviría como guía en cada interacción que efectuaría. Era el momento de dar el paso que tantas veces había imaginado. Podría haber riesgos involucrados, pero Miguel había dejado atrás la indecisión y se sentaba en el umbral de una nueva identidad, un defensor oculto. Sin embargo, un último pensamiento lo asaltó antes de cerrar su manuscrito. Estaría preparado para lo que se avecinaba. Sabía que habría fuerzas oscuras que lo acecharían. Al tomar esa decisión, una voz interior se alzó. Había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. El sudor le arrastró por la espalda mientras consideraba las posibles consecuencias. Esa había sido siempre la esencia de su lucha, el valor de adentrarse en lo desconocido.
Finalmente, con el manuscrito bajo el brazo, se dirigió a su cita en una biblioteca pública donde había concertado una reunión con un confiable informante que conocía bien el oscuro laberinto de Nugget. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar el rumbo de su vida y de su hermano. Pero, en su mente, una nueva pregunta emergía. ¿Podrían las respuestas que buscaba poner en jaque su propia moralidad? Con este nuevo reto a las puertas, la trampa estaba tendida. Era solo el principio, y Miguel entendía que iba a tener que pelear más que en cualquier tribunal que hubiera enfrentado. Y así, con su destino en juego, avanzó hacia el encuentro que podía definir su futuro y exponer sus límites más profundos. La biblioteca era un refugio silencioso, un laberinto de estanterías repletas de libros que, para muchos, representaban conocimiento y aprendizaje. Para Miguel, sin embargo, era un campo de batalla en el que las palabras se convertirían en armas y la información, en salvación. Se sentó en una mesa apartada, y su mirada se movió nerviosamente de un lado a otro, esperando la llegada de su contacto. La ansiedad que lo había acompañado en las últimas semanas había alcanzado un nuevo nivel. Sabía que cada encuentro podría ser decisivo, cada descubrimiento podría romper la frágil línea que separa la legalidad de la ilegalidad. Cuando finalmente apareció su informante, Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre tenía un aire despreocupado, pero en su mirada había un destello de astucia. Se sentaron en una esquina, lejos de oídos curiosos. La conversación comenzó con formalismos, pero pronto se tornó intensa y directa. Si buscas respuestas sobre lo que sucede en Nugget, necesitas estar preparado para lo que vas a escuchar, le advirtió el informante. Miguel asentía, pero internamente su corazón latía con velocidad. Sabía que había peligros no solo en la prisión, sino en las propias palabras que se compartirían. Con cada revelación, Miguel se sentía sumergido más profundamente en un mundo del que deseaba apartarse. Las atrocidades cometidas en el interior de esas paredes superaban todo lo que su mente había podido imaginar. Hombres despojados de su dignidad, torturados no solo físicamente, sino emocionalmente. Su misión, que había comenzado como un camino de lucha por su hermano, se tornaba en una sombra más amplia. Ahora se estaban cruzando límites que nunca había previsto. Comprendía que, más allá de la vida de su hermano, debía enfrentarse a las implicaciones morales de su curiosidad. ¿Acaso un objetivo justificaba el medio? La pregunta retumbaba cada vez más en su mente, llevando su determinación a un borde peligroso. Las horas se deslizaban mientras el informante compartía historias desgarradoras. Con cada palabra, Miguel no solo se convertía en la voz de su hermano, sino también en un testigo de los horrores de un sistema que fallaba estrepitosamente. La idea de convertirse en un defensor se transformaba en una responsabilidad que lo invadía. Este era el momento de decidir ya no solo por él, sino por quienes habían sido olvidados en esa oscura prisión. Con su corazón palpitante, Miguel entendió que necesitaba salir de esa conversación con un plan más que palabras. Tenía que sumergirse en el mundo de Nugget y observar con sus propios ojos. Convertirse en parte de ese universo que tanto le aterraba. Sabía que cada día que avanzara, la línea entre el bien y el mal se desdibujaría aún más. Y su búsqueda de la verdad podría costarle más de lo que estaba dispuesto a arriesgar. Ao levantarse su mente era un torbellino de decisiones a tomar. Caminando hacia la salida, la presión comenzaba a volverse abrumadora. No podía dejar que la desesperanza lo consumiera, pero ¿podría lidiar con la carga de lo que había aprendido? Tenía que reevaluar su estrategia. Necesitaba aliados dentro del sistema, personas que se atrevieran a mirar más allá de sus propios intereses. Mientras cruzaba la puerta de la biblioteca, sintió que el aire se volvía más denso, como si estuviera a punto de dar un paso dentro de un abismo desconocido. Las revelaciones sobre Nugget eran solo un inicio. La verdadera batalla estaba por comenzar, y su compromiso se probaba de forma inminente. Una imagen surgió en su mente, su hermano, con su mirada apagada, pero esperanzado.
Ese recuerdo lo impulsaba, pero también lo atormentaba. La búsqueda de información, de alianzas, y de verdad lo llevaría a un territorio donde su vida y la de su hermano pendían de un hilo. Al alejarse de la biblioteca y sentir la fría brisa de Londres, una profunda resolución se instaló dentro de él. Estaba a punto de iniciar un viaje hacia la prisión. Y con ello la oportunidad de no solo desafiar su propio destino, sino de dar a su hermano la posibilidad de libertad. Pero cada paso comportaba riesgos que podrían alterar no solo su vida, sino su integridad. La próxima etapa de su plan se dibujaba a sus pies, y en su interior, una nueva pregunta martillaba sin cesar. ¿Debería arriesgar todo lo que era por lo que más amaba? La lucha por encontrar respuestas comenzaba, y con ella, un profundo dilema personal que podría desgarrarlo por dentro. Miguel se detuvo en medio de la calle, el murmullo de Londres actuando como un telón de fondo para su caos mental. La noche caía lentamente, y aunque la oscuridad ofrecía un velo reconfortante, no podía evitar que su pulso se acelerara con cada recuerdo de las historias que había escuchado. Sabía que se acercaba a algo peligroso, algo que marcaría su vida de manera irreversible. Su siguiente movimiento sería vital. No podía simplemente presentarse en Newgate sin un plan. Miguel necesitaba establecer contactos, conseguir información sólida y trazar una estrategia que le permitiera adentrarse en el corazón del sistema. Comenzó a caminar, su mente recordando las caras de las víctimas que había estudiado. Cada una sombra que se colaba en su conciencia y lo impulsaba a actuar. Encontrarse con otros era una opción arriesgada. Sabía que la desconfianza era la norma, pero también comprendía que los aliados eran necesarios. En su mente se formó la imagen de Laura, una abogada que había luchado en varios casos de corrupción dentro del sistema penitenciario. La había visto en las noticias, hablando sobre injusticias y brutalidades. Y de repente se dio cuenta de que su experiencia podría ser la clave para avanzar. Decidido, se dirigió a su oficina. En el camino, sus pensamientos oscilaban entre la emoción y el miedo. Su intención de buscar a Laura no solo era una cuestión de obtener apoyo, sino también de abrirse a alguien que podría entender la desesperación que lo guiaba. La posibilidad de compartir su carga era una mezcla embriagadora de esperanza y vulnerabilidad, el primer paso hacia romper su aislamiento. Al llegar a la oficina de Laura, un edificio austero pero imponente, sintió un escalofrío de angustia. El instante en que levantó la mano para llamar a la puerta se sintió como una eternidad. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle la urgencia de su objetivo sin revelar demasiado de sí mismo? La puerta se abrió, y aunque la mujer que estaba delante de él tenía una actitud profesional y decidida, no pudo evitar notar la chispa de curiosidad en su mirada. Miguel tomó una respiración profunda y se adentró en el espacio que cambiaría el rumbo de su misión. Durante la conversación, Miguel compartió su deseo de ayudar a su hermano y a otros atrapados en el sistema. Laura, aunque cautelosa, mostró interés. Empezaron a hablar de la corrupción dentro del sistema penitenciario, y cada revelación parecía hacer eco en la mente de Miguel. La pasión de Laura era contagiosa, y mientras discutían, Miguel sintió que sus propias inseguridades comenzaban a desvanecerse, transformándose en una determinación renovada. Sin embargo, a medida que la conversación progresaba, surgieron dudas. Laura tenía sus propios temores y había enfrentado obstáculos que habían puesto a prueba su integridad. «No quiero involucrarte en algo que podría acabar siendo devastador», Miguel advirtió. Las palabras, aunque previsibles, golpearon su corazón. Aquel era un dilema en sí mismo. ¿Debería seguir adelante y arriesgar no solo su propio futuro, sino también el de alguien más? Mientras se despedía de Laura, sus pensamientos se llenaron de conflictos. El fuego en su interior crecía más fuerte, pero también lo hacía la preocupación por lo que vendría. La charla había encendido una llama de apoyo, pero también lo había hecho más consciente de lo que estaba en juego. La decisión de involucrar a Laura lo obligaba a reflexionar sobre su propio valor y sobre cuánto estaba
dispuesto a sacrificar por un ideal que podría no corresponder a la realidad. Con el horizonte de Londres a sus espaldas y la noche arrastrándose lentamente, se dio cuenta de que todo había cambiado en una sola reunión. Su camino hacia Newgate se iluminaba cada vez más, aunque las sombras del peligro lo acechaban. Lo que había comenzado como una misión en nombre del amor fraternal se había convertido en un cruce de caminos, donde nada era seguro, pero todo era posible. La inquietud llenó su mente mientras dejaba la oficina, aprendiendo que cada decisión podría tener un peso que ni siquiera imaginaba. La siguiente pregunta resonaba con fuerza dentro de él. ¿Realmente podía mantenerse firme y cerrar la brecha entre la esperanza y la perdición? Este dilema iba mucho más allá de su hermano. Tocaba los cimientos de su propia humanidad. Ya no había vuelta atrás, y la próxima etapa se presentaba con desafíos aún más desconcertantes. Con cada paso Miguel se acercaba a la prisión. Y con cada pulso del corazón, una nueva pregunta se instalaba. ¿Qué secretos le revelaría Newgate? ¿Y a qué precio? Miguel caminaba por las calles de Londres, cada paso marcando un compás de creciente ansiedad. La combinación de osadía y desesperación resonaba en su interior, empujándolo hacia un destino incierto. Había firmado un acuerdo tácito con Laura, aunque ni ella ni él mismo sabían hasta dónde lo llevaría. El peso de sus decisiones, de lo que estaba por venir, se adhirió a su piel como una segunda sombra. No solo se trataba de liberar a su hermano, sino de una lucha que se encarnaba dentro de su ser. Miguel empezó a visualizar el escenario que había comenzado a trazar. La herramienta más poderosa que poseía en su arsenal era el conocimiento que había recopilado sobre los entresijos del sistema penitenciario. Estaba dispuesto a usar su propia vida como moneda de cambio, sabiendo que las victorias podrían ser escasas y las caídas, inminentes. Esa noche, su mente se llenó de estrategias. Ana, una periodista que había expuesto casos de corrupción, podría ser otra fuente inestimable. La idea de combinar fuerzas con individuos que tenían intereses alineados le otorgó un breve respiro, una sensación de que, aunque estaba enfrentando demonios, no estaba solo en su travesía. Sin embargo, las escamas de su desconfianza lo mantenían alerta. Cada intento de crear lazos significaba un riesgo que estaba dispuesto a asumir. Al llegar al café donde había acordado reunirse con Ana, el ambiente cálido y familiar se tornó frágil ante la amplificación de su tensión interna. Miguel exploró su entorno, buscando pistas sobre cómo llevar la conversación hacia el camino deseado. Las mesas, con sus sillas de madera gastada, parecían testigos silenciosos de innumerables confidencias. Se acomodó, y la voz en su cabeza le susurró que la verdad era su única opción. Cuando Ana hizo su entrada, Miguel pudo notar la ardiente curiosidad en sus ojos. Una breve charla de cortesía se desvaneció rápidamente en su deseo de encontrar un enfoque directo. Tengo algo que discutir contigo. Es vital para mí y para varias personas. Comenzó, sintiendo como sus palabras parecían fluir a través de un embudo de emoción. La conversación se tornó fluida, sus palabras entrelazándose con el legado de injusticias que ineludiblemente había puesto en jaque a cada uno de los que habían sido atrapados en Newgate. Ana, al igual que Laura, mostró interés genuino. Aunque la alerta en su mirada revelaba que también sabía que se adentraban en aguas peligrosas. A medida que sus palabras se entrelazaban, Miguel descubrió que su voz adquiría un tono más firme con cada explicación. Al hablar de su hermano, de las vidas destruidas por la impunidad, se dio cuenta de que estaba compartiendo más que información. Estaba forjando un vínculo humano. Esa conexión lo empoderaba, casi como si cada sílaba dicha fuera un hilo tejido en una red de esperanza. Pero, Miguel, esto no es fácil. Cuando te metes con el sistema, estás abriendo la puerta a peligros inimaginables, advirtió Ana con un tono grave. Sus palabras resonaron en él como un eco lejano de lo que Laura había expresado. Lo entiendo, pero no puedo permanecer inactivo, necesito actuar. Cada momento que pasa, las vidas de las personas en Newgate se desvanecen,
respondió, sintiendo que su determinación podía ser un puente hacia soluciones más luminosas. Después de la reunión, Miguel se sintió como si hubiera cruzado una frontera. La colaboración y la comprensión se estaban convirtiendo en un salvavidas. Sin embargo, la incertidumbre de lo que se interponía en su camino todavía le causaba escalofríos. Pasar de ser un observador a un participante activo en esta lucha lo obligaba a evaluar su propia moralidad y los límites de su compromiso. En la penumbra de la noche londinense, su mente se debatía entre la ambición y el temor. Había elegido un sendero que demandaba no solo su valentía, sino también decisiones que posiblemente cuestionaran su ética. Mientras contemplaba el amanecer a lo lejos, un nuevo tipo de claridad emergió en su corazón. El costo de lo que estaba dispuesto a arriesgar por su misión empezaba a hacerse tangible. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? ¿Qué sacrificios tendría que aceptar? La inquietante revelación se asentó en su pecho. Sabía que el tiempo se precipitaba y que cada segundo contaba en esta carrera contra la corrupción. A medida que empezaba a trazar su próxima táctica, la pregunta surgió en su interior: ¿y si el mayor secreto de Nugget no se mediaba en las celdas, sino en su propia capacidad para confrontar sus propios demonios? La decisión de Miguel de actuar se transformó en un compromiso firmemente arraigado, una nueva declaración de intenciones que resonaba profundamente en su ser. Sabía que el tiempo se agotaba y que cada segundo perdido era un latido más en el corazón de su hermano, atrapado en la pesadilla de Nugget. Con la determinación renovada, trazó un camino. Un viaje hacia la verdad que haría tambalear los cimientos de un sistema corrupto. Movido por la urgencia, Miguel dedicó días a investigar cada rincón del funcionamiento de la prisión. Aprendiendo sobre los guardias, las dinámicas de poder y los secretos oscuros que se escondían detrás de sus muros. Cada dato que recopilaba se convertía en un paso más cerca de su objetivo. Esa certeza lo empoderaba. Se sentía menos como un inmigrante perdido en un mundo ajeno y más como un abogado decidido a marcar la diferencia. Con una lista de contactos que empezó a crecer en su mente, decidió reunirse con Ana y Laura nuevamente. La sinergia entre ellos se fortalecía con cada encuentro, y juntos comenzaron a tejer una estrategia más sólida. Miguel se daba cuenta de que su vulnerabilidad podía ser un motor, no un obstáculo. Esa honestidad acerca de sus miedos y aspiraciones generaba confianza y poco a poco la sombra de la desconfianza se disolvía. Al poco tiempo lograron desarrollar un plan para llegar a Nugget. La misión era ambiciosa: infiltrar a Miguel en la prisión como un inspector o un abogado en práctica, bajo el pretexto de investigar las condiciones de vida. A cada paso que se acercaba el día D, la adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, la realidad de lo que estaba a punto de hacer empezó a sentar un peso nuevo en su conciencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir con su misión? El día finalmente llegó. Con su disfraz de abogado cuidadosamente seleccionado, Miguel se plantó frente a las murallas de Nugget. A medida que atravesaba los portones, el olor a humedad y desolación lo envolvió. Sabía que este era un lugar donde la vida se desvanecía en silencio, pero también era un punto de inflexión en su existencia. La posibilidad de liberar a su hermano y de ser un agente del cambio ardía intensamente en su interior. Con su plan en marcha, logró acceder a las celdas, donde los gritos y quejidos resonaban en sus oídos como un eco de dolor. Cada mirada desolada que encontraba era un recordatorio tangible de por qué estaba allí. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó cuando tuvo que confrontar a los guardias. Aquellos a quienes temía pero que también representaban la llave para alcanzar la verdad. Una conversación tensa y peligrosa con uno de los guardias, un hombre cuya mirada era una mezcla de ironía y frustración, reveló la corrupción interna de la prisión. Miguel, sin perder la calma, llevó la conversación hacia los márgenes, descubriendo prácticas ilegales y brutales que se llevaban a cabo en Nugget. La combinación de su entrenamiento como abogado y su arsenal de conocimiento le permitió navegar el perverso juego del diálogo. Una vez que recogió suficiente información,
Miguel supo que había llegado el momento de salir de la prisión y hacer que su voz fuera escuchada. La realidad de lo que había presenciado lo impactó profundamente. No era solo la vida de su hermano lo que estaba en juego, sino el futuro de muchos otros atrapados en aquel terrible lugar. Regresó a la oficina A con una mezcla de turbación y determinación. Miguel y sus aliadas se sentaron para discutir los hallazgos, cargando con el peso de la verdad que ahora compartían. En su mente, había evolucionado desde un mero espectador a un verdadero defensor de la justicia. La línea entre el miedo y la acción se desdibujaba. Miguel había despertado el valiente abogado que siempre había anhelado ser. Las pruebas que logró reunir se convirtieron en la base de su caso, y el apoyo de Ana y Laura catapultó su carrera hacia un nuevo nivel. Pronto, la historia de su hermano y la de todos los otros prisioneros se hicieron eco en la comunidad legal y en los corazones de quienes escucharon su causa. Finalmente, Miguel vio cómo la lucha por la liberación de su hermano comenzaba a tomar forma. Al asistir a la audiencia, su corazón latía con fuerza. La mirada de su hermano, aquella que había llevado en su mente durante tanto tiempo, lo inspiraba. Miguel había alcanzado no solo la salvación para él mismo, sino también la redención de su hermano. Un triunfo que significaba que la perseverancia y la justicia podían coexistir. Después de meses de agonía, al oír el veredicto favorable, las lágrimas brotaron de sus ojos. Miguel había cruzado un umbral que nunca imaginó que podría atravesar. Un viaje de descubrimiento personal, donde su voz y su pasión por la justicia se integraron en cada acción. La transformación de Miguel no era simplemente sobre liberar a su hermano, era la culminación de un viaje hacia la verdadera confianza, competencia y convicción. Al salir de la sala del tribunal, sintió que había encontrado su propósito como abogado y defensor. No solo por su hermano, sino por todos quienes se encontraban atrapados, necesitados de un rayo de esperanza. El camino había sido arduo, pero había aprendido que el verdadero abogado no solo lucha. También se convierte en faro de justicia para aquellos que carecen de una voz. La vida de Miguel había cambiado para siempre. Cada desafío enfrentado había sido necesario, cada miedo superado había constituido la base de su fuerza. Al mirar al futuro, sabía que no se detendría aquí. La lucha por la verdad siempre sería parte de su esencia. Y en ese momento de victoria, comprendió que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Había llegado a ser más que un abogado. Había cultivado en su interior al defensor que siempre había soñado ser. Ahora, es su turno de ser protagonistas de sus propios destinos. Si están disfrutando estas historias de superación, NSSTAN suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren inspiración en estas narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que busca la verdad y la justicia. No esperen ni un segundo más para compartir.